Shalom, queridos hermanos, un placer nuevamente servirles. El día de hoy nos estará ocupando una lectura dentro del libro de Proverbios. Vamos a estar leyendo específicamente el capítulo 1 de este libro y estaremos haciendo lectura desde el versículo 8, una lectura bastante amplia, hasta el versículo 33. Como ve, casi la totalidad del libro, exceptuando solamente la parte que es el prólogo, que son los primeros 7 versículos, que usted los puede leer luego en su casa. Vamos a estarnos ocupando, como les dije, en este pasaje, un pasaje que contiene unos aspectos muy fundamentales dentro de nuestra fe y que iremos viendo algunos detalles que son muy relevantes dentro de nuestra confesión de fe. Estaremos también haciendo mención o deteniéndonos en algunos de esos aspectos fundamentales, más que una exégesis general del texto. Lo que pretenderé hacer más bien será detenerme en aquellos aspectos que considero son de mayor relevancia dentro de este pasaje. Por supuesto, iremos dando algunos detalles de cada uno de los versículos que estemos leyendo, pero no me detendré a hacer una exégesis rigurosa. Pero a pesar de eso, sí voy a enfatizar en algunos puntos que son, como ya les dije, fundamentales dentro de esta enseñanza. Como sabemos todos, el libro de Proverbios, para darle un poco de introducción a esto, el libro de Proverbios es el libro del conocimiento, es el libro de la sabiduría, es el libro de la ciencia, el libro de la inteligencia, el libro del entendimiento. Y si me permite, y es algo que me cuesta reservarme, es uno de los libros preferidos para mí, porque precisamente trata los temas que han sido más malentendidos dentro de la cristiandad. Es lamentable que la cristiandad de hoy no entienda el libro de Proverbios, o en algunos casos, peor todavía, gente que suscribe la idea de que ya el Antiguo Testamento pasó y de que no debemos tener ningún tipo de aproximación a los textos de la Tanakh, porque parece ser que ya es un libro obsoleto, un libro que ha quedado en el tiempo y que no deberíamos tener ningún tipo de conexión o vínculo a lo que expresan las gloriosas palabras de este testamento, de este primer pacto que el Eterno hace con el hombre, ¿no? Y ya sabemos, en ocasiones lo he dicho y lo repito para que lo sepamos, si eso fuera así, si yo pudiera suscribir la idea de que el Antiguo Testamento pasó y de que no hay nada que tomar de él, sino solamente, como dicen algunos y como me decía un hermano no hace mucho, que él solamente predicaba la doctrina de Cristo. Pero lo que no sabe él es que la doctrina que Cristo predicaba está fundamentada sobre la base de todo lo que el Antiguo Testamento dice, porque ¿qué texto utilizaba Yeshua para predicar en los tiempos del primer siglo? Precisamente la Tanakh, porque no existía el Nuevo Testamento apenas se estaba forjando. Y parece ser que el nivel de lógica es tan paupérrimo en este tipo de pensamientos y en este tipo de concepciones que vemos que tienen algunos hermanos que no se dan cuenta de lo que dicen. Es lamentable, pero estamos ante un libro, como les digo, no puedo disimular mi admiración porque es uno de estos libros que les hace saber a uno que estamos ante una fe que es para pensadores. Y eso es una de las cosas que a mí siempre me gusta hacer énfasis cada vez que predico la palabra del Señor, o desde hace cierto tiempo para acá he venido haciendo el énfasis de que la fe cristiana es una fe para pensadores, una fe para gente inteligente, una fe para gente sabia, es una fe para gente prudente, es una fe para gente entendida, y son precisamente todos esos conceptos los que revela con mucha, pero con mucha amplitud y extensión, este preciosísimo libro de Proverbios. De manera que vamos a estar haciendo un recorrido por estos versículos que les comenté al principio. Vamos a estar leyendo desde el versículo 8 hasta el versículo 33 de este hermosísimo libro que, como siempre lo he dicho, es el libro de la ciencia, es el libro del conocimiento y de la sabiduría. Sin más preámbulo, vamos entonces a hacer lectura
para luego tener un momento de oración y poder comenzar ya así con el comentario del libro. En el nombre de Yeshua y bajo la revelación del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, dice así en el versículo 8. Hijo mío, presta atención al estatuto de tu padre y no tengas en poco la ordenanza de tu madre, porque serán un adorno para tu cabeza y un collar para tu cuello. Hijo mío, si los pecadores intentan seducirte, no lo consientas. Y si te dicen, ven con nosotros, estemos al acecho a fin de derramar sangre, acechemos engañosamente al inocente y devoremos los vivos como el Seol, completo como los que bajan a la fosa, hallaremos toda riqueza y su grandeza llenarán nuestras casas con el botín. Echa tu suerte entre nosotros y tendremos una bolsa para cada uno. No vayas, hijo mío, por el camino junto con ellos, sino refrena tu pie de sus senderos, porque sus pies se apresuran hacia el mal y se precipitan para derramar sangre inocente. Como se extienden las redes para el ave, así ellos acechan para derramar sangre y se ocultan. Tales son los senderos de todos los hacedores de iniquidad que quitan las vidas de sus poseedores. La sabiduría resuena en las calles y alza su voz en las plazas. Pregona en las calles principales, declara sus discursos en la entrada de las puertas de las murallas. ¿Hasta cuándo, oh ingenuos, se complacerán en la ingenuidad? Y ustedes, escarnecedores, se deleitarán en el escarnio. Y ustedes, insensatos, detestarán el entendimiento. Si se arrepienten ante mi reprensión, les derramaré de mi espíritu y les daré a conocer mi palabra. Puesto que llamé y no creyeron, y alcé mi mano, pero no prestaron atención, sino que despreciaron todos mis consejos y no se complacieron con mi reprensión, de igual manera yo me reiré de su infortunio, me gozaré cuando les sobrevenga súbitamente tribulación y destrucción, y su ruina llegue como un torbellino cuando sobrevenga la angustia y la adversidad. Entonces clamarán a mí, pero no les responderé, y se presentarán delante de mí, pero no me hallarán, por cuanto aborrecieron el entendimiento y no eligieron la reverencia a Jehová, ni anhelaron mis consejos y tuvieron en poco toda mi amonestación. Por tanto, comerán del fruto de sus senderos y se saciarán de sus propios consejos. Por eso, el rechazo de los ingenuos los matará, y el desvío de los faltos de entendimiento acabará con ellos. Pero el que me obedezca habitará confiadamente y será librado de muchos males. Damos gloria y honra a la palabra de nuestro Señor. Gracias Padre Eterno, gracias Dios Altísimo por la oportunidad que nos da de presentarnos nuevamente ante esta gloriosa y majestuosa palabra, ante este glorioso y majestuoso consejo de vida eterna, porque solamente en usted podemos encontrar palabras de vida eterna, Señor. Le pedimos en el nombre poderoso de Yeshua que en esta ocasión, como siempre, abra nuestro entendimiento, abra la capacidad que podamos tener de entrañar esta palabra en nuestro ser, de convertir la carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre, que se haga un rema dabar en nosotros, bendito Dios, que seamos un todo monolítico con esta palabra, que se integre, que se articule y se funda en nuestra mente y en nuestro corazón, para que ya no caminemos más por nuestra insensatez y por nuestras propias preceptos y cosmovisiones, sino que podamos caminar por la prescriptiva palabra eterna y santa, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Gracias, bendito Rey. Amén. Como acabamos de observar en la lectura que acabamos de hacer, este texto cobra una vigencia y cobra una pertinencia, dado los tiempos en los que estamos, de una luz meridiana absoluta. Es importantísimo ver cómo el Eterno, en este precioso pasaje que acabamos de leer, nos da algunos cuantos tics, algunos cuantos consejos respecto a cuál debe ser la buena conducta que todo hijo de Dios debe tener.
Pero sin decir más, porque ya creo que la exposición de la introducción fue un poco amplia, creo que vamos a entrar ya directo a lo que nos enseña entonces las escrituras acá. Veamos lo que dice el versículo 8, que es el inicio del pasaje que quiero hoy que compartamos. Dice: hijo mío, presta atención al estatuto de tu padre y no tengas en poco la ordenanza de tu madre, porque serán un adorno para tu cabeza y un collar para tu cuello. Aquí quiero hacer la primera detención, porque si nosotros no contextualizamos esto a la luz de lo que la palabra enseña en otros aspectos, acuérdense, como siempre les he dicho, ¿no? La palabra de Dios tiene un mensaje que está fragmentado, y la labor del exegeta bíblico es de fragmentar ese mensaje y poderlo poner todo junto en unas mismas líneas. Entonces, como tenemos un mensaje fragmentado, un mensaje que se ve dentro de un contexto muy general, un contexto que puede incluir los 66 libros de la Biblia, en los casos por supuesto más extremos, pero en otros pueden simplemente aludir al contexto de un libro entero o de un capítulo entero. En este caso estamos ante ante una declaración que está condicionada en el Nuevo Testamento por unas palabras que dijo Pablo, y quiero que vamos a ellas en Efesios 6. Vamos a estar leyendo en Efesios 6 del 1 al 3. Mire lo que dice Efesios 6 del 1 al 3. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Voy a volver a repetir. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Pero fíjense lo que dice aquí. Aquí dice: hijos, presten atención al estatuto de tu padre, no tengas en poco la ordenanza de tu madre, porque serán adorno para tu cabeza y un collar para tu cuello. Estamos ante la presencia de dos versículos que ambos hacen el llamado a que debemos obedecer los mandatos de nuestros padres, pero debemos tener presente el hecho de que esto está condicionado acá, porque qué cosa más peligrosa, si no le damos el contexto que le acaba de dar Efesios a esto que nos dice Proverbios, qué cosa más peligrosa sería obedecer todo lo que nuestros padres nos digan en un momento determinado. Y lo digo porque hay cantidades de padres vagabundos, de padres que lo único que hacen darle a sus hijos son malos ejemplos, padres borrachos, mujeres que andan con uno y que andan con otro, hombres que se dedican también a lo mismo, a andar saliendo todo el tiempo con diferentes mujeres. Y yo tengo un caso bastante cercano donde un miembro de la familia está haciendo especie casi tiene una especie de harén, ¿no? Con diferentes mujeres, y tiene un niño que apenas se está levantando y está recibiendo esos ejemplos del padre, ¿no? Entonces, qué bueno que Pablo aclara en Efesios lo que está diciendo acá Proverbios, porque estos dos versículos que acabamos de leer acá, el versículo 8 y el versículo 9, están absolutamente condicionados por lo que dice Efesios 6:1. Obedeced a vuestros padres en el Señor, en el Señor. Esa palabra cobra una fuerza muy pero muy relevante dentro del texto. Cuando dicen el Señor es que yo voy a obedecer a mis padres, sí voy a obedecerlos en todo aquello donde mis padres no me demanden hacer algo que comprometa la moral a la que yo me debo, que es a la moral de la palabra del Señor. En el momento que un padre o una madre quieran indicarme con determinadas conductas, un modelo de vida que es contranatural, que va en contra de los preceptos bíblicos, que va en contra de lo que la palabra de Dios establece, que va en contra de las convicciones, los conceptos y las definiciones sobre los cuales subyace todo el texto sagrado, en ese punto yo me libero de la responsabilidad de la obediencia. Y me libero de la responsabilidad de la obediencia porque, como Pedro bien dijo, nos es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces, claro que Dios manda obedecer a los hombres, claro que Dios manda sujetarnos los unos a los otros, pero esta sujeción debe estar dada siempre en el Señor. En todo aquello que se me exija
o de todo aquello que se me diga donde no se ponga en detrimento lo que la palabra de Dios enseña. Entonces quería hacer esta primera pausa acá, porque si no le damos contexto a esto, podemos estar cayendo en un abismo que pudiera no tener efectos retroactivos, y por eso es que vemos tantos, sobre todo en la generación de hoy, hermano, en la generación de hoy vemos a tantos padres irresponsables, a estos muchachos de hoy, que niñas que paran de 15 años de edad, muchachos que ya a los 16 años tienen el primer hijo. ¿Qué cree usted que pueden recibir como ejemplo un hijo que se levanta con padres de 15 y 16 años de edad? Muchachos que todavía no tienen el mínimo nivel de madurez, que encima están condicionados a una sociedad y a un momento histórico donde el relativismo, el pluralismo y la polarización que existe en el mundo de las ideas y los paradigmas que se están estableciendo y que se han venido estableciendo desde el siglo XX para acá, e incluso desde el propio siglo XIX pudiéramos ver la conexión de algunas ideas del siglo XIX con algunas del siglo XX. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos hoy, cuando generaciones de este tipo ya te visten a una niña casi como una prostituta y no tiene ni siquiera los 2 años de edad? Lo mismo con el varón, etcétera, etcétera. Y no quiero detenerme mucho en este tema porque yo creo que ya ha sido suficiente con lo que le he dicho, y creo que usted está entendiendo perfectamente el mensaje que quiero transmitir en este punto. Y esto así aplica con todo. Quiero darle a esto ya un tono ya más general, porque esto no solamente aplica en términos de paternidad. Si aplica en términos de paternidad, aplica en todos los términos y en todas las áreas de la vida. Yo debo obedecer todo cuanto se me demande, si aquello que se me demanda, bien sea por el jefe del trabajo donde estoy laborando, bien sea por el profesor de la universidad que me da clases, bien sea por, qué sé yo, el presidente, el alcalde o el gobernador de la república donde vivo, etcétera. Yo voy a obedecer sí y solo sí todo está sujeto a lo que la palabra enseña. Si nada de eso viene a poner en detrimento lo que la palabra del Señor me enseña. Entonces, bueno, dejando el punto acá, vamos a seguir avanzando en la lectura. En el versículo 10 dice: Hijo mío, si los pecadores intentan seducirte, no lo consientas. Ahora, yo quiero acá darle claridad a este asunto. Nosotros estamos dentro de una coyuntura mundial que es clara, y ya yo se las he expresado a través de diferentes artículos, a través de diferentes mensajes, a través de diferentes escritos. Ya yo más o menos he venido dibujando lo que es el mundo contemporáneo, lo que es el mundo posmoderno, el mundo en el que vivimos, cuáles son más o menos las ideas y los paradigmas que dentro de este mundo se ofician desde los lugares de poder, se ofician desde los lugares donde grandes intelectuales, donde grandes grupos económicos establecen la hegemonía mundial. Yo he venido ya más o menos dibujándoles el escenario. Y estamos en un mundo que es relativista, estamos en un mundo que es absolutamente pluralista, estamos en un mundo que cada día está más y más polarizado, y a medida que el tiempo vaya pasando la pluralidad va a ser cada vez mayor y la polarización va a ser cada vez mayor, y esto nos presenta un desafío bastante dantesco a nosotros que tenemos esta confesión de fe cristiana, esta confesión de fe bíblica. Es un desafío bastante dantesco. Sin embargo, aunque esos son, digamos, en líneas generales, lo que podemos observar a nivel mundial, yo quiero darle un enfoque un poco más local. Un poco más local. Acuérdense que la situación de Venezuela hoy, y no es por entrar en el tema de política que de repente a algunos de ustedes no les guste, pero es que somos seres políticos y no podemos evadir la política. Esto es un tema que tenemos que tocar, y lamentablemente cuando no se toca, por eso es que los políticos hacen lo que les da la gana, y por eso tienen a países como tienen a Venezuela hoy. Y es lamentable que nosotros, que tenemos la verdad, no alcemos nuestra voz en función de denunciar todas las arbitrariedades que se llevan a cabo por el Estado. Pero es importante que nosotros
enfoquemos esto desde la coyuntura que estamos viviendo localmente acá en Venezuela. Nosotros estamos viviendo en una coyuntura que es clara, es una coyuntura que nos empuja, que sobrepuja nuestras fuerzas y que nos empuja hacia un rincón donde la inmoralidad, donde la falta de ética y la corrupción es lo que forma parte del día a día. La inmoralidad y la falta de ética forma parte del día a día de los venezolanos y la corrupción que hemos visto a niveles descomunales, a niveles yo diría astronómicos. Por eso dice aquí, hijo mío, si los pecadores intentan seducirte, vaya usted a saber si hay pecadores hoy acá en Venezuela, no los consientas. Y si te dicen, ven con nosotros, estemos al acecho a fin de derramar sangre, acechemos engañosamente al inocente y devoremos los vivos como el Seol, completo como a los que bajan a la fosa, hallaremos toda su riqueza y su grandeza y llenaremos nuestras casas con el botín. Si esto tiene algún parecido con la realidad venezolana, no es mera coincidencia. Pregunto, ¿cuántos grupos de mafias, de los que llamamos nosotros vulgarmente enchufados, de la gente que hace opresión al pueblo, de la gente que por razón de tener cierta autoridad, que por razón de tener delegada cierta institucionalidad, vienen a hacer lo que mejor les parece con el pueblo de Venezuela? Y tenemos, por ejemplo, una Fuerza Armada que lejos de dedicarse a salvaguardar los intereses del pueblo, se dedica más bien a salvaguardar los intereses de sus propios bolsillos, porque ni siquiera pudiera decir que de los bolsillos del Estado, porque el Estado ciertamente tiene sus guardaespaldas, ¿no? Y esto es algo que para nadie es un secreto, ¿no? El Estado tiene sus guardaespaldas, pero en el caso de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas o cualquiera sea el cuerpo de seguridad que tengamos dentro de nuestra nación, vemos que todos ellos juegan para sus intereses, que todos ellos buscan simplemente saciar la necesidad y hasta lo que no es ni siquiera necesidad, sino que es lujo, que es vanidad, que es vanagloria y que es no sé qué otro calificativo, qué otro adjetivo darle, pero que es clara la situación que tenemos dentro de nuestro país. ¿Cuántas de estas personas no vemos oficiar desde sus lugares de autoridad todas estas arbitrariedades que lejos de ser lejos de ser algo que no sea de bendición para el pueblo, que sea de productividad para el pueblo, por el contrario, enriquece a unas pequeñas minorías que tienen un mensaje, que tienen una retórica y que tienen un discurso supuestamente anti, antiburgués, pero resulta que tenemos una burguesía que hoy como nunca antes se ha delimitado a un grupo cada vez más pequeño de personas que son las que se lucran de todo esto. Y todas estas personas tienen estas características, fíjense. Vuelvo a repetir estos versículos porque creo que son de una luz meridiana y que representan y que dan una representación de la situación que estamos viviendo, la coyuntura que vivimos actualmente en nuestro país. Hijo mío, si los pecadores intentan seducirte, no lo consientas. ¿Cuántas personas no intentan seducirnos desde los diferentes flancos, intentando hacer que, por ejemplo, nos conectemos con acciones vandálicas, que nos conectemos con acciones que pueden ser totalmente delictivas, con acciones que están penadas por el Estado, pero que ya sabemos que no son penadas nada porque aquí no hay ley, aquí simplemente se está poniendo la ley del más fuerte, el que tenga más fuerte se aplasta al que no la tiene, y es básicamente lo que estamos viendo dentro de nuestra sociedad. Entonces, no te dejes seducir por ellos ni los consientas. Y si te dicen, ven con nosotros, estemos al acecho a fin de derramar sangre, acechemos engañosamente al inocente. Engañosamente al inocente.
Solamente al inocente se puede engañar y esto es categórico acá dentro del texto. Qué bueno saber que solamente son los inocentes a los que se pueden engañar. Por eso que la Biblia es una palabra que, como ya se los dije al principio, es una fe para pensadores, es una fe para gente prudente, es una fe para gente inteligente. Así que si nosotros somos estudiantes de este libro glorioso, una de las cosas que no puede pasar en nosotros, que no puede pasar con nosotros y con ninguno de nuestros hermanos, es que precisamente seamos seducidos por estas personas que aprovechan la inocencia, la falta de conocimiento, la falta de prudencia, la falta de sensatez de algunos para poder manejarlos a su mejor antojo. Así que debemos tener mucho cuidado en este aspecto, porque nuestra moral no puede estar en venta. Acuérdense que la moral es algo que nosotros no podemos negociar. Nuestra ética, nuestra moral en el trabajo que estemos, en la institución para la cual sirvamos, dentro de nuestra familia, a efectos políticos de la sociedad en general, no está en venta. Y eso es algo que tenemos que hacerle saber con toda la fuerza necesaria a las personas que intentan seducirnos, que intentan sobornarnos, porque una de las cosas que más se ve hoy dentro de nuestro país es precisamente el soborno. Para todo hoy, si quieres que te salga un papel, si quieres que te salga cualquiera sea la gestión que necesites hacer por razón de cualquier tipo, tienes que primero enfrentarte a una burocracia que está a niveles astronómicos, a niveles estelares, la burocracia que existe. Entonces esa burocracia resulta que cada uno de los elementos que conforman parte de ese sistema burócrata, cada uno de esos elementos exige que se le moje la mano con algo. Y estamos hablando aquí a calzón quitado, porque yo no, yo si hay una de las cosas que yo tengo como predicador y dentro de mi homilética trato de mantener siempre es un mensaje claro y que hable directo a la necesidad que impera dentro del momento histórico en el que estamos y es algo con lo que yo estoy absolutamente comprometido. Por eso me he ganado la enemistad de muchas personas, de muchos hermanos, de muchos pastores, de mucha gente, incluso dentro de mi propia familia, porque yo no tengo mi moral en venta, porque hay cosas sencillamente para las que yo no puedo unirme, hay clubes y hay asociaciones y hay instituciones y hay organizaciones para las que sencillamente no está hecho un cristiano, no está hecho un hijo de Dios. Y por razón de eso siempre tendremos que enfrentar grandes avatares y grandes situaciones complejas dentro de nuestro peregrinar de fe. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro y en la medida que más podamos tener los pies sobre la tierra en este sentido, mejor para nosotros será, porque podremos tener una mayor capacidad de poder no solamente diagnosticar los diferentes problemas que nos aquejan, sino que una vez que hemos podido diagnosticar los problemas que nos aquejan, podemos también evaluarlos a la luz de la realidad que a través del árbitro de la palabra podemos podemos juzgar de manera correcta. Y es lo que intentamos hacer. Y dice en el versículo 6, en el versículo 11, y si te dicen, ven con nosotros, estemos al acecho a fin de derramar sangre, acechemos engañosamente al inocente, solamente se puede acechar engañosamente al inocente, por eso no podemos ser inocentes. Y esto es algo que golpea la tradición cristiana de muchas personas, ¿no? Porque a veces se tiene muy mal entendido el tema de la humildad. La humildad dentro de la escritura es uno de los conceptos más malentendidos si yo me pongo a hacer una revisión histórica de lo que el pueblo de Dios ha entendido como humildad, y si nos vamos ya ni se diga a los tiempos de la Edad Media, al concepto humildad que prescribían los católicos romanos, por ejemplo, humildad tenía que ver con todo menos con lo que realmente la palabra establecía. Y no voy a entrar mucho en el tema porque estaría focalizándome aquí. Tengo muchos versículos más que hablarles en este momento. Pero
es categórico el hecho de que solamente se pueden acechar engañosamente a los inocentes y nosotros no podemos ser inocentes. Y ya vamos a ver por qué, ya vamos a saber claramente por qué no podemos ser inocentes. ¿Por qué no podemos ser inocentes? Pero además de eso, la palabra no solamente nos dice que no debemos serlo, sino que además nos dice cómo evitar serlo, ¿no? Es decir, nos da la vacuna para que no seamos inocentes. El versículo 12 dice: devoremos los vivos como el sol completo, como a los que bajan a la fosa. Hallaremos toda su riqueza y su grandeza, y llenaremos nuestras casas con el botín. Echa tu suerte entre nosotros y tendremos una bolsa para cada uno. Como siempre, los fines de todo esto son los fines mercantilistas. Todo esto es movido, para nadie de nosotros, ni ninguno de nosotros es un secreto que todo esto es movido por la ambición humana, todo esto es movido por la codicia del hombre, todo esto es movido por esos deseos desmedidos de tener incluso aquello que ni siquiera es de necesidad para nosotros, pero que de alguna manera alimenta el ego del ser humano. Y vaya usted a saber cuántas personas existen en este mundo que solamente buscan alimentar su ego más que sus necesidades prioritarias, más que sus necesidades verdaderas. No con esto estoy predicando un evangelio por si acaso me está malentendiendo. No con esto estoy predicando un evangelio de conformismo, un evangelio donde nosotros tenemos que vivir bajo el yugo de la pobreza toda la vida, donde tengamos que vivir bajo el yugo de la opresión toda la vida, para nada, porque yo soy una persona que en ese sentido predico muy claro también y intento hacer saber a la gente cuál sí es el mensaje bíblico. Dice en el versículo 15: no vayas, hijo mío, por el camino junto con ellos, sino refrena tus pies de sus senderos. Vamos a tener constantemente, y nosotros somos bombardeados desde los 4 puntos cardinales todos los días, para los que trabajamos, para los que servimos a una institución, para los que servimos a cualquier empresa, sea pública o sea privada. Vamos a ver como siempre la tentativa de hacer lo que no debemos va a estar representada por las voces de aquellos que, no teniendo ningún tipo de compromiso con la moral que expresa la palabra de Dios, intentan no solamente hacerse con las suyas a través de la inmoralidad y la falta de ética que ellos tienen, sino que además de eso no se conforman y quieren hacer que otros que sí tienen moral, que otros que intentan vivir una vida recta, caigan dentro de la misma situación. Entonces, versículo 16 dice: porque sus pies se apresuran hacia el mal. Sus pies se apresuran hacia el mal y se precipitan para derramar sangre inocente. Importante esto. Como se extienden las redes para el ave, así ellos acechan para derramar sangre y se ocultan. Tales son los senderos de todos los hacedores de iniquidad, que quitan la vida de sus poseedores. Ahora entramos en una parte bastante importante dentro de la lectura. Fíjense lo que dice el versículo 20. La sabiduría resuena en las calles y alza su voz en las plazas. Pregona en las calles principales, declara sus discursos en la entrada de las puertas de las murallas. ¿Hasta cuándo, oh ingenuos, se complacerán en la ingenuidad, y ustedes escarnecedores se deleitarán en el escarnio, y ustedes insensatos detestarán el entendimiento? Qué tremenda pregunta la que formula acá el proverbista. Yo lo quiero leer ahora acá de la versión Reina y Valera, porque acuérdense que estoy leyendo la versión Pechita, que es la versión que normalmente utilizo siempre para predicar, y la Reina y Valera, por supuesto. Pero quiero leer este mismo versículo que acabamos de leer, el versículo 22 en la Reina y Valera, porque me parece que utiliza unas palabras que son mucho más esclarecedoras que las que utiliza acá la Pechita. Fíjense lo que dice el versículo 22 en Reina y Valera. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Qué tremenda pregunta, y qué pregunta que tiene una pertinencia que está incrustada a la realidad del diseño de nuestra fe de una forma
que tiene un rigor y una categoría tan, pero tan poderosa que no nos permite suscribir una idea contraria al hecho de estos hermanos que han creído que la fe cristiana es una fe de ignorantes, que han creído que la fe cristiana es una fe ciega, que han creído que la fe cristiana es una fe para personas que simplemente creen en un cuento de hadas. No, voy a volver a leer el versículo porque es una pregunta. Fíjense lo que dice el versículo 22. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Dios condena la simpleza. Qué tremendo. Qué tremendo entender y saber que Dios condena la simpleza. Ahora, esto me va a permitir acá un comentario rápidamente, ¿no? Esto es algo que pelea con muchos. Esto es algo que puede ser motivo de contienda entre muchas de las diversas confesiones que existen dentro del cristianismo, porque hay personas que piensan que el cristianismo es vivir una vida, como les digo, como no saben definir lo que significa el término humildad, entonces creen que cristianismo tiene que ver con el hecho de vivir todo el tiempo coaccionado por la miseria, todo el tiempo subyugado por la pobreza, por la enfermedad, por diferentes avatares que nos presenta la vida y que no permiten que nos desarrollemos en ninguno de los aspectos personales, individuales, colectivos, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo Dios condena el hecho de la simpleza. Dios no quiere que seamos personas simples. Ahora, tenemos que darle contexto a esto. ¿A qué se refiere con que no quiere que seamos simples? Está hablando, si usted lee el resto de las preguntas, porque creo que todas estas son palabras que están, creo que la secuencia de palabras que se emiten dentro de esta formulación, dentro de esta pregunta, todas las palabras, después de simpleza habla de burladores que desean burlarse, pero después de eso dice, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo los insensatos aborrecerán la ciencia? Ahí está el contexto de lo que quiere decir cuando dice que no debemos ser simples. No ser simples significa no ser insensatos. No ser insensatos. Y una persona insensata es una persona que está perdida de su juicio. Es una persona ignorante, es una persona que no sabe lo que hace, que no sabe medir las consecuencias de lo que hace, que no sabe medir sus palabras, es una persona que no sabe medir el nivel de sus conductas y de qué éstas pueden producir no solamente en lo individual, sino en lo colectivo. Eso es una persona básicamente insensata, una persona, en pocas palabras, si me permite ser bastante vulgar y me perdona, una persona que no usa la cabeza. Sencillamente es lo que pudiéramos decir de esto. Una persona que no usa la cabeza. Y a eso es que se refiere cuando la palabra nos llama que no debemos ser simples, porque Dios condena la simpleza. Condena la simpleza, porque la simpleza es igual matemáticamente, pudiéramos decir que la simpleza es igual a ignorancia. Y una de las cosas que no puede tener una persona que profesa la fe de bíblica es ignorancia. Nosotros no podemos ser ignorantes, por eso dice, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán la burla y los insensatos aborrecerán la ciencia? Fíjense, ¿quiénes son los que aborrecen la ciencia? Los insensatos. Acuérdense que la palabra ciencia significa conocimiento y ya yo en más de una ocasión le he dado la doble connotación que conocimiento tiene dentro de la escritura. Cada vez que la palabra nos hace un llamado al conocimiento, cada vez que la palabra nos hace un llamado a la ciencia, no está simplemente refiriéndose a la palabra de Dios. No solamente está hablando a que yo debo conocer mi texto por antonomasia, que es la Biblia, de punta a punta y que debo ser bastante responsable en mi estudio pertinente y objetivo de las sagradas líneas que tenemos dentro de este hermoso libro. No solamente está hablando de eso, por supuesto que este es nuestro libro por antonomasia, nuestro libro de texto principal de estudio, es el que más debemos estudiar, es el que más debemos escudriñar, es el que más debemos amar. Pero además de eso, la ciencia, el conocimiento al que se refiere Dios
no solamente hace referencia al conocimiento de la palabra de Dios. Acuérdense que en una de las tentaciones de Satanás a Yeshua fue que le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: yo soy el dueño de este sistema, yo soy el dueño de este mundo que opera bajo los estatutos de lo que yo establezco y de, por supuesto, lo que yo trabajo de manera individual y colectiva en la gente. ¿Cuántas teorías y cuántos paradigmas filosóficos, cientificistas y se han presentado a través de la historia que han venido en detrimento del hombre? Han sido una piedra en el zapato del desarrollo del hombre. Por ejemplo, en los tiempos renacentistas, cuando nace el humanismo, en los tiempos del humanismo, el humanismo es una doctrina que centra al hombre como especie de un Dios que no necesita a ningún tipo de fuerza externa a él, porque estamos todos en la perfecta capacidad de cumplir con cualquiera sea la situación que debamos resolver. Y eso es antibíblico. El humanismo, desde ese punto de vista, desde ese punto de partida donde se entra al hombre como especie de un dios, de un semidios o de un diosito o algo por el estilo, es una doctrina que está en completa y abierta rebelión con lo que los sagrados textos nos enseñan. De manera que debemos tener mucho cuidado con esto. Por eso es que cuando hablamos de ciencia dentro de la escritura, y hacía mención del tema de Satanás cuando le muestra los reinos a Yeshua, porque le dice que él es dueño de eso. Y cuando Satanás dice que él es dueño del sistema, o que él es quien domina el sistema, ya sabemos todo que por la soberanía de Dios eso ocurre porque Dios lo permite, y si no fuera porque Dios lo permite, Satanás no pudiera mover ni una sola hoja del mundo en el que vivimos, porque el mismo Satanás tiene que obedecer también las reglas universales bajo las cuales debe estar sujeto todo lo que opera dentro del universo. Pero fíjense que Satanás les dice a Yeshua que él es dueño precisamente de todo esto que llamamos sistema del mundo, que llamamos mundo. Y en el mundo, lo que hace más daño, el punto de partida de todo lo que nosotros llamamos sistema mundo, el punto de partida es un punto de partida teórico, es un punto de partida axiomático, es un punto de partida que viene a través del cúmulo de ideas que se expresan y que establecen los paradigmas que vienen a configurar la forma de pensar o el formato de pensamiento de la gente en determinadas épocas de la historia. Por ejemplo, si nos vamos a los siglos XVIII y XIX, en los tiempos del positivismo, de la ilustración, en los tiempos donde se habla de la diosa razón, donde se endiosa la razón del hombre, que sí sabemos que la razón tiene un nivel de preponderancia muy tremenda dentro de la escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento lo podemos ver. Pablo habla mucho sobre eso, el mismo Yeshua también habla mucho sobre eso, pero tampoco es que la razón la vamos a convertir en una especie de Dios. Tampoco es que todo lo que nosotros vamos a hacer dentro del mundo espiritual tiene que ver siempre con la razón. Hay algunas cosas para las que no necesitamos razones, sino simplemente obedecer y listo. Yo esto lo dejo bastante claro en el libro que para la gloria del Eterno pude escribir ya hace 3 años, 2 años atrás, cuando hablo del tema de la fe y la razón, donde se enfrentan, porque ha habido una riña histórica de los diferentes flancos confesionales cristianos en este tema de que la razón y la fe parece ser que no son sustancias del mismo tipo, y cuando tratamos de unirlas se convierten en un amalgama, y no es precisamente eso lo que dice la palabra del Señor, y no hay mejor prueba para demostrar eso que les estoy diciendo que precisamente la pregunta que estamos haciéndonos en este versículo 22 y todo el contexto de Proverbio que habla todo el tiempo de la sabiduría, del entendimiento y de la ciencia. Entonces el conocimiento no solamente se refiere al conocimiento bíblico, sino que se refiere también al conocimiento que nosotros podamos tener general de las cosas que nos rodean, de observar el mundo, porque la palabra nos hace un llamado a observar el mundo en el que vivimos. La palabra hace un llamado a que metamos el ojo a todo lo que nos rodea
y podamos extraer consecuencias de ello. Versículo 23, y aquí viene otro de los puntos que quiero enfatizar fuertemente dentro de la enseñanza. Fíjense lo que dice el versículo 23. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Voy a repetirlo porque este versículo es central. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Casi nada. Reprensión, la palabra reprensión. Lo primero que tenemos que hacer aquí es definir los términos claves, ¿no? La palabra reprensión tiene, acuérdense que primero quiero definir cuáles son los fines de la reprensión. La reprensión tiene fines correctivos. Cada vez que nosotros observamos la palabra reprensión dentro de la Escritura tiene fines correctivos. Con esto Dios lo que busca es no simplemente darnos un regaño, jalarnos la orejita, como les decía anoche a la gente en el servicio. No es un simple jalón de oreja para dejar un dolor permanente que moleste la vida y que no nos permita tomar decisiones claramente porque tenemos un dolor que está focalizando buena parte de nuestro intelecto en cosas que, bueno, que no vienen al caso. No. La reprensión tiene fines correctivos. Y fíjense si no tiene fines correctivos, que no es sino a través de ella que podemos llegar a la explicitación de lo que dice después acá en el mismo versículo 23, que dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. La única forma de que el Espíritu de Dios esté sobre el hombre y la única forma de que las palabras de Dios, o sea, el conocimiento del Dios Todopoderoso, esté sobre el hombre es cuando nosotros atendemos la reprensión de Dios. ¿Por qué? Porque la reprensión, vuelvo y lo repito, tiene fines correctivos. Busca corregir la conducta disfuncional que tenemos. Y acuérdense que toda conducta disfuncional procede de un concepto disfuncional, de una forma de ver la vida disfuncional, de una cosmovisión disfuncional, o sencillamente obedece. A veces podemos tener los conceptos correctos, a veces podemos tener las convicciones correctas, pero no las ponemos en práctica. Ese es otro de los problemas que tenemos. Ya es un problema de voluntad, es un problema de pasiones, es un problema de tender. Ya esto todo tiene que ver con el tema antropológico y es un tema muy amplio y muy profundo dentro de la antropología que se explica. Y es fascinante este tema, es fascinante, y pronto voy a tener que darles un curso de antropología también, porque considero que es muy pertinente para que podamos engranar todas las piezas que hemos venido engranando poco a poco a través de las enseñanzas que hemos estado dando y los cursos que hemos estado dando. Y seguramente vamos a tener que ver prontamente un curso de antropología. Pero básicamente el problema del hombre radica en eso. Las conductas disfuncionales del hombre vienen principalmente por conceptos disfuncionales, por formas de pensar, de ver la vida, de entender el mundo en el que vivimos de una manera muy incorrecta, de una manera muy errónea. Pero no solamente eso, a veces pueden estar los conceptos correctos, como por ejemplo un cristiano que se sabe la Biblia de punta a punta, pero que no la aplica nunca en su vida, porque la palabra no solamente es para aprendérsela de memoria y ser una especie de repositorio, de disco duro que almacena todo ese cúmulo de información, pero luego eso solamente queda allí, en información. No, acuérdense que nuestra fe se muestra por las obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por las obras. La fe se muestra por las obras. Hay un elemento pragmático dentro de esto, hay un elemento práctico, hay un elemento que si no se pone en práctica, por supuesto que no vamos a poder ver ningún fruto de los que la palabra nos promete. Podemos ver si hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Es necesario que Dios nos reprenda, hermano. Es necesario que usted entienda que la reprensión, lejos de buscar hacer sentirnos mal, lejos de buscar hacer que nos agüemos, lejos de buscar hacer que, no sé, que nos deprimamos,
que entremos en un estado de ansiedad, que entremos en un estado de pánico. No, 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 no. La reprensión no tiene para nada eso como objetivo. Los fines son correctivos. Y si nosotros recibimos la reprensión, porque dice que el sabio es el que se deja reprender, el sabio es el que en la reprensión toma la enseñanza, aprende, se hace más sabio y por supuesto se hace un hombre prudente y un hombre sensato. Eso parafraseando, si me permite una paráfrasis, por supuesto, de lo que todo el libro de Proverbios dice dentro de todo su contexto, y usted lo puede estudiar desde ahorita mismo si quiere todo el libro de Proverbios y pueda darse cuenta de lo que le estoy diciendo. Por supuesto, esto es algo que se encuentra no en una sola línea, ¿no? Como les dije, la palabra de Dios está fragmentada, ¿no? Y es la labor del exegeta bíblico desfragmentar esa palabra del Eterno. Dice que yo os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Qué palabra más dura. Yo creo que una palabra más dura que esta no podemos conseguir en la Escritura. Recibiremos lo que tememos. Por supuesto, aquí está hablándole el Señor a las personas que no se sujetan a la palabra. Aquí le está hablando el Señor a las personas que no están obedeciendo los estatutos, le está hablando a aquellos que se dejan engañar por ser inocentes, se dejan llevar por el engaño de aquellos que lo único que buscan es, a través de la codicia y de la ambición, llenar sus bolsillos, llenar sus apetencias, llenar sus ambiciones, llenar sus lujos y cuanta cosa que existe en la vida que el hombre ambiciona de manera desmedida. Ya sabemos que es algo enfermizo, es algo que no es para nada productivo, por lo contrario es absolutamente contraproducente. Entonces es claro el mensaje acá. El Señor nos dice que Él se reirá del tiempo de la calamidad, de nuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Qué tremendo, qué tremenda esta palabra, una palabra bastante dura, ¿no? Bastante dura, y no me voy a tener mucho acá para poder seguir avanzando. Dice luego en el versículo 27, dice lo siguiente, en el versículo 27 dice, y su ruina llegue como un torbellino, y cuando le sobrevenga la angustia y la adversidad, entonces clamarán a mí, pero no les responderé, y se presentarán delante de mí, pero no me hallarán, por cuanto aborrecieron el entendimiento y no eligieron la reverencia a Jehová. Fíjense que uno de los motivos de que caigamos en una situación tan horrenda como esta es que es cuando aborrecemos el entendimiento. Fíjense como lo dice en el versículo 29, por cuanto aborrecieron el entendimiento, aquí estoy en la pechita, por cuanto aborrecieron el entendimiento y no eligieron la reverencia a Jehová. Qué tremendo. Bueno, imagínense, aborrecer por una parte el entendimiento, es decir, el hacerse sabio, es decir, la ciencia, es decir, la sensatez, pero no solamente eso, sino que no eligieron la reverencia a Jehová. Y acuérdense que la reverencia a Jehová, y lo define el mismo libro de Proverbios, ahorita mismo se me escapa la cita, pero el mismo libro de Proverbios lo define de una manera categórica y dice que temer a Dios es cumplir los mandamientos de Dios. Sencillamente eso. Ese es el concepto, esa es la definición que el mismo libro de Proverbios da acerca de lo que significa temer a Dios. Temer a Dios tiene que ver con el hecho de cumplir sus mandamientos. Versículo 30. Ni anhelaron mis consejos y tuvieron en poco toda mi amonestación. Volvemos al tema de los consejos, la sabiduría, la sensatez, y volvemos nuevamente al tema de la reprensión, la amonestación, por cuanto no anhelaron mis consejos. O sea, desechamos su sabiduría, desechamos el saber, desechamos la ciencia, desechamos el conocimiento, y tuvieron en poco toda mi amonestación, o sea, mi reprensión. Como tuvieron en poco aquello
que yo promuevo para fines correctivos y lo único que pretendo es corregir su conducta disfuncional, como eso lo tuvieron en poco, por eso tenemos todas estas cosas por consecuencia lógica. Versículo 31 dice lo siguiente: por tanto comerán del fruto de sus senderos y se saciarán de sus propios consejos. Imagínense usted, comeremos del fruto de nuestros propios senderos y nos saciaremos de sus propios y se saciarán de sus propios consejos. Por eso el rechazo de los ingenuos los matará. El rechazo de los ingenuos los matarás y el desvío de los faltos de entendimiento acabará con ellos. En la versión Reina y Valera, en el versículo 32, dice de la siguiente forma. Vamos a leerlo de la versión Reina y Valera. Dice: porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Me gusta mucho más como lo dice Reina y Valera, me parece un poco más claro acá. Porque el desvío de los ignorantes los matará, por supuesto. La ignorancia no lleva a otra cosa más. La consecución lógica de la ignorancia siempre va a ser la muerte. La consecución lógica de la ignorancia siempre va a ser el que estemos fuera del orden establecido por el Eterno. Y dice: y la prosperidad de los necios los echará a perder. La prosperidad de los necios los echará a perder. Toda esta prosperidad, o sea que hay un tipo de prosperidad que lejos de hacernos prosperar, lo único que hace es, como dice aquí, perdernos. Cualquiera pudiera tener la falsa idea de creer que porque estoy vinculado o asociado a cierto tipo de personas que tienen de repente ciertos tipos de recursos, eso puede representar para mí el hecho de yo salvaguardar mi vida desde el punto de vista económico. Eso puede representar para mí el que yo pueda económicamente levantarme, pero ojo, hay que tener mucho cuidado con las personas que nos asociamos, y en esto quiero hacer un énfasis claro. Y me lamenta mucho tener que decir esto, he conocido ministros y ministros a quienes les tengo un aprecio enorme, que han perdido su sendero, que han perdido la visión que Dios les dio, que han perdido el objetivo de vida que Dios les planteó por asociarse a personas incorrectas, por asociarse a personas que no han debido asociarse, porque han creído que la prosperidad de esa persona va a representar precisamente la prosperidad de ellos mismos, pero no se dan cuenta que es la prosperidad de un necio. Y cuando estamos ante la prosperidad de un necio y me asocio al necio que es próspero, lejos de obtener prosperidad, lo que obtengo es perdición, y es lo que está diciendo el versículo 32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aquí quiero leerlo en el último versículo porque me parece absolutamente fenomenal como lo expresa la Pechita. El último versículo, el versículo 33, fíjense lo que dice: pero el que me obedezca habitará confiadamente y será librado de muchos males. Qué tremenda pertinencia con las palabras del Mesías cuando dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él, que Él venció al mundo. Fíjense que dice que nos librará de muchos males, no dice que nos librará de todos los males, nos librará de muchos males, porque siempre tendremos que enfrentar situaciones difíciles en la vida, males que no queremos, pero tendremos que enfrentarlos. Siempre tendremos que afrontar las crudas realidades de la vida, y esto es algo que va a ser así buena parte de nuestra vida, porque precisamente son estas situaciones las que vienen a forjar nuestro carácter cuando de manera sensata, cuando de manera científica, en el sentido de tener ciencia, en el sentido de ser una persona que conoce lo que es el mundo, que conoce las estratagemas de Satanás. Una vez que nosotros estamos dentro de esa posición, podemos dar respuestas correctas a todo esto. Entonces, fíjense, vuelvo a repetirlo para terminar, pero el que me obedezca habitará confiadamente. El que me obedezca, solamente el que obedece a Dios, habitará confiadamente y será librado de muchos males, no de todos los males, pero sí seremos librados de muchos males. Y eso es una bendición gigantesca que nos presenta el Padre Celestial.
Le damos gloria al Eterno por la enseñanza de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes.